Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. De nuevo con ustedes. Así es, ahora sí, esperemos que este programa sí sea el bueno. Sea el bueno, exactamente. Bueno, comenzamos, doctor. Dice, al pensar en cómo vivir el dolor por mis pecados y el arrepentimiento en la divina voluntad, y al ver que Jesús obviamente no cometió pecado, por lo cual no tuvo que arrepentirse, llegué a esta conclusión. El Padre hizo pecado al Hijo. Cristo tuvo que pagar a todos por todos nuestros pecados como si Él los hubiera cometido. Por tanto, Jesús se arrepiente por nosotros y así diviniza nuestro arrepentimiento. ¿Está correcto o me fui al país de las ilusiones, doctor? El país de las ilusiones, muy bien. Bueno, lo primero es que Jesús se hace pecado, no porque el Padre lo haga pecado. Sí, porque creo que ahí lo dice así, ¿no? Uh-huh. O sea, Jesús se arrepiente por lo... Sí, dice, el Padre hizo pecado al Hijo. Es Jesús, toma nuestra vida, toma nuestros pecados, se los pone Él, y es por lo que se convierte en pecado. O sea, Él vive nuestros pecados sin cometerlos. Pero siente el deseo, siente el horror del pecado, y luego tiene que... dominarlo, vencerlo, pero con su voluntad humana, unida a su voluntad divina. O sea que es Él el que se convierte en pecado. Él se arrepiente de esos pecados, digamos que sí, o sea, Él pide perdón por ellos, pero lo principal es rehace. Bueno, primero vence el deseo, vence el pensamiento del pecado, vence el acto del pecado y pone un acto de la divina voluntad en vez de ese acto que hizo la criatura. O sea, está divinizando el acto para entregárselo al Padre como acto hecho en la divina voluntad. El arrepentimiento va junto con eso. Así que realmente su país de las ilusiones es bastante verídico. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Dice, ¿cómo vivir en la divina voluntad el sacramento de la confesión, siendo que Jesús, si bien instituyó este admirable sacramento, Él en sí nunca se confesó? Comprendo que se puede divinizar la parte del sacerdote que confiesa, pero ¿cómo se diviniza la parte del que se va a confesar? Bueno, es que la divinización no es la confesión en sí misma. La confesión, vamos a decir, lo primero es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a ese dolor de haber pecado y luego, o sea, acudimos al sacerdote para recibir la absolución. En ese momento podemos estar uniendo nuestros actos al arrepentimiento. Ojo con esto. Jesús se bautiza, ¿sí? Se bautiza en el Jordán con San Juan Bautista, pero no era un bautismo sacramental, sino era un bautismo de reconocimiento de ser pecador y de arrepentirse. Podemos unir nuestro arrepentimiento a ese arrepentimiento de Jesús figurado, o sea, porque Él se arrepiente a nombre de toda la humanidad. Entonces, en ese momento podríamos decir que nuestro arrepentimiento lo ponemos en Jesús, Él se arrepiente y de ahí sale ya el perdón de los pecados. ¿Se podría decir que es un arrepentimiento divinizado? En cierta forma sí, aunque es un arrepentimiento que tomamos de Jesús. No tendría más que decir. Correcto. Bueno, hablando del programa pasado de No te detengas, hablando de que tenemos que ver en las otras personas, en nuestro esposo, esposa, cónyuge, hijos, amigos y demás, a Jesús. Uh-huh. Entonces la pregunta se refiere, si la otra persona a la que estamos viendo no vive la divina voluntad, entonces tengo que verlo o verla como Jesús miró a sus discípulos, ¿no? A Magdalena, a los pecadores, a sus
apóstoles. ¿Qué pasa si mi otro hermano no vive en la sintonía o en fusión con Jesucristo? Bueno, ya usted mismo usted misma se dio la respuesta. O sea, es tomar el acto de Jesús, y Jesús toma en el prójimo, toma a todos amándolos como si fueran otro Jesús. O sea, imaginemos que Jesús no nos amara de esa manera. Imaginemos que Jesús nos viera tal y como somos y que no pusiera el amor divino en nosotros. Definitivamente ya no existiríamos. Y la redención nunca se hubiera completado porque no hubiera tenido caso. Es el amor de Dios, que no ve nada más que el amor. Es lo que lo lleva a continuar con sus actos de redención, aunque el hombre sea ingrato, aunque el hombre sea contrario, aunque el hombre esté total y absolutamente en contra de Jesús, enemigo de Jesús, pero él sigue amando, pero amándolo en forma total. No lo puede amar a él porque el amor en Dios es un acto, es darse, pero el del amor que se debería de darle a él lo deposita en María, y en María se encuentra el amor de Dios para esas personas. ¿Cómo deberíamos de amar nosotros a los que son contrarios, a los que no tienen esta sintonía con Jesús? Igual, ama a tus enemigos. Y el enemigo casi siempre es alguien que no está en sintonía con Jesús. O sea, si es enemigo, no que seamos enemigo, porque entonces los dos estamos fuera de sintonía. Pero si alguien tiene un enemigo, o sea, y uno no es enemigo de esa persona, ese enemigo hay que verlo como alguien que merece todo el amor y toda la comprensión. Jesús amando a sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces la parte práctica es a seguir amando a todos, no importa lo que ellos acepten o no acepten de nuestra forma de ser, de nuestro amor, o incluso que agredan o que correspondan con agresiones a nuestro amor. Es lo que nosotros hemos hecho con Jesús, ¿no? Sí. O sea, cuánta parte de nuestra vida, a pesar del amor de Jesús que nos tiene, le hemos pagado con odio, con traición, con abandono, con todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Cada vez que hemos pecado, cada vez que nos hemos tenido que confesar, es que ha habido forzosamente una falta al amor de Dios. Sí, nunca lo hemos visto desde el otro lado del cristal, que todo eso que nos están haciendo a nosotros ya se lo hicieron a Jesús previamente. Así es. Y ya se lo hicimos, ¿no? Se lo hicimos. Y se lo hicimos. Que ese es el punto. Entonces siempre nos vemos nosotros como decir, bueno, ¿y cómo puedo yo amar a alguien que no acepta, a alguien que es contrario, a alguien que incluso es enemigo mío? Bueno, pues de la misma manera que Jesús me siguió amando cuando yo era enemigo, cuando yo era contrario, cuando yo no aceptaba a Jesús. Ajá. Dice, ¿cuántos actos continuos debo hacer al día para hacer una vida divina? Sería uno, ¿no? Serían 7,624. Perdón por el chascarrillo. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Un acto continuo. Un acto continuo no es en número, sino es en la misma sintonía, o sea, un acto donde la divina voluntad esté presente. Y eso, eso implica todos mis actos: respiros, latidos, actos de ver, actos de escuchar, actos de hablar, actos de caminar, actos de sentir, actos de incluso en la digestión, en fin, todos los actos que sean dominados, que estén totalmente imbuidos en la divina voluntad. Por lo tanto, no hay un número, es como decía Alejandro, es uno, que es un acto único que significa los actos de toda mi vida.
En el acto único de Dios. Así es, para hacer vida divina. Si me salgo, entonces sí se van a numerar los actos, porque cada acto quedaría como una vida divina que se generó en ese acto, pero la vida divina ya no se forma en la criatura, queda interrumpida. Entonces ahí sí podemos hablar de cuántos actos o cuántas vidas se generaron en X tiempo. Pero si es vida divina, es un solo acto y no se interrumpe jamás. Ahí está el martirio de atención. De atención continua. O sea, debe ser en todos nuestros actos. O sea, aparentemente nuestros actos están separados. Yo puedo decir es que ahorita platiqué, ahorita caminé, ahorita dormí, ahorita comí. O sea, como que los separo. Pero en realidad, si nos ponemos un poquito atentos, vamos a ver que todos esos actos que hicimos en nuestra voluntad, lo que están formando es una vida, están acrecentando nuestra vida humana. O sea que todos ellos se juntan, se unen y se unifican en mi vida para hacerla crecer. En la vida divina es igual. O sea, si yo quiero formar una vida divina, lo primero que necesito es quitar lo mío para quitar esa vida humana que se ha formado. Y luego, ya que no haya nada de esto, empezar a poner los actos de la divina voluntad en mis actos. O sea, todos los dones, los atributos, todo lo que Dios contiene, ponerlo en cada acto mío. Y eso es lo que va a ir formando una vida divina. Pero una vida es continua, no se puede ir interrumpiendo. Entonces, ¿cuántos actos? Uno, pero continuado. Si se interrumpe, definitivamente esa vida se pierde, quedan los actos, pero tengo que volver a empezar en una vida divina. Y siempre viendo con qué intención voy a hacer ese acto, ¿no? Intención material, humana o la intención divina. Exacto, esa es la forma de hacer o actos divinos o actos humanos. O sea, la intención es lo que pone la acción. Si yo no tengo la intención de que la divina voluntad actúe en mi acto, entonces es un acto humano. Si pongo la intención de que mi acto sea para darle vida a la divina voluntad en ese acto, ahí es un acto divino. O sea, la intención es la base, ¿no? Ok. Uh-huh. Doctor, usted mencionó en uno de los retiros los escritos de Vasula Ridden. ¿Considera que esta vidente es verdadera? Tiene mensajes muy interesantes. Tiene mensajes que son muy acordes a lo que conocemos. Tiene mensajes que son muy acordes a los sucesos que se han ido presentando. Uno de los grandes problemas que tuvo esta mujer, o sea, es que dijo que el anticristo se iba a sentar en el trono, en la iglesia. Y eso definitivamente no se puede aceptar así. Porque en el momento que alguien, o sea, contrario a la iglesia, tomara las riendas de la iglesia, eso no es posible. Porque en el momento que el lugar esté vacío o sea anuente a que esta persona entre a tomar posesión, esta persona o estas personas ya no son iglesia. La iglesia siempre quedará incólume y sobre todo siguiendo las palabras de Jesús, cumpliéndolas. O sea que no prevalecerán las puertas del infierno contra ella. Por lo tanto, no importa quién se salga, quién haya, ¿cómo diría? Cisma, quien deje de tener fe, quien le dé entrada al enemigo, en ese momento esa persona deja de ser iglesia. No importa quién sea. No importa si es un fiel, o sea, un laico,
No importa si es un sacerdote, si es un obispo, si es un arzobispo, si es un cardenal o si es el papa. En el momento que haga eso, en ese momento sale y ya no forma parte de la iglesia. Entonces, por esas palabras, por eso que Basula dijo que la descalifican. O sea, prácticamente en ese momento dicen que no son mensajes verdaderos y queda totalmente fuera de la credibilidad de la iglesia. Sin embargo, los mensajes anteriores, muchos tienen muchas cosas muy interesantes, ciertas, y bueno, volvemos al punto. Cada quien tome lo que considere bueno, lo que considere que sea benéfico para su fe, que sea benéfico para su crecimiento espiritual, y simplemente vamos a seguir los consejos de San Pedro, ¿no? Las profecías son difíciles. Bueno, los mensajes son difíciles, simplemente no los apartemos, los podemos leer, no hay problema, no hay prohibición de leer. Y tomemos lo bueno, lo que está acorde a lo que conocemos, y que no hay problema y que nos pueda hacer madurar y crecer la fe. Dice, ¿qué hacer cuando los hijos y cónyuge nos ven como fanáticos por tratar de vivir en la divina voluntad? Puso el dedo en la llaga. ¿Qué hacer? Bueno, yo pienso que aquí hay que entender palabras de Jesús. O sea, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la guerra. O sea, y es una guerra que es de todos contra todos. En una familia, o sea, 2 estarán contra 3, 3 contra 2, esposo contra esposa, hijos contra padres, padres contra hijos. Y eso a nivel familiar, a nivel social, bueno, creo que es fácil entenderlo. A nivel eclesial también, o sea, sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos. Y bueno, no es una crítica, es simplemente ¿cómo diríamos? Un repetir, un estar diciendo lo que sucede continuamente. Así que, ¿qué hacer? Mantenernos firmes. O sea, no se trata de tratar de obligar a los demás a creer en lo que nosotros creemos. Se les sugiere, se les anuncia, pero si no lo quieren aceptar, digo, no hay modo. Jesús no obligó a nadie a creer en él. La propia vida de la persona irá demostrando poco a poco qué cambios ha habido, y que son cambios que casi, bueno, no casi, sino siempre son hacia el bien. Así que no enfrentarse, no tratar de forzosamente hacer creer a los demás, sino simplemente llevarla. Nada más. Sí, Jesús dice en una lectura que cuando se oponga a la otra persona, que dice, no derroches mis obras. Dice, a lo mejor dice, tú no conoces mis planes, y a lo mejor mi plan es que esta persona se convierta mucho tiempo después porque voy a sacar más fruto. Por eso los planes de Dios son diferentes. Eso de que mi plan es que esta persona se convierta después, bueno, más o menos. El problema es o sea, no quiere ahorita, de acuerdo, vamos a hacer todo lo posible. Y ese vamos a hacer es de Dios, no es de nosotros. O sea, Él va a hacer todo lo que esté a la mano, ayudado por los actos de las criaturas cercanas, o sea, las oraciones, las peticiones, en fin. Y Jesús tendrá que irlo acosando, pero la decisión siempre será de la persona. Sí. O sea, eso no hay forma de que lo pueda obligar, ¿no? Puede ser que este momento no sea el adecuado para su conversión, y que el momento vaya a venir
algún tiempo después, que es lo mismo que nos ha pasado yo creo que a todos, ¿no? Sí. Todos recibimos el mensaje, y no me refiero nada más a la divina voluntad, me refiero a la conversión simplemente. Si nos hubiera llegado antes del día que nos llegó, no lo aceptamos. O nos llegó y no lo aceptamos. Por eso no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no estaba en el momento adecuado para sentir la necesidad de esta parte espiritual. Así que no se desespere, simplemente seguir, no se confronte, no haya enfrentamientos y listo. Y además piense que no es la única persona que le ha pasado esto. Yo creo que la mayoría de los que hemos conocido la divina voluntad y que estamos leyendo los escritos y que estamos realmente convencidos que es un gran don, un gran regalo el que nos está dando Jesús y que lo quiere a todos, queremos convencer a todos y que todos acepten este don, es muy difícil y sí somos causa de burla. De escándalo. Escándalo, sí. Así es. Sí, así es. Bien. Aquí hay otra pregunta parecida. Cuando se vive en la divina voluntad o se inicia este camino, el demonio no puede atacarnos, pero pudiera hacerlo a través de nuestros hijos y de nuestra familia o amistades. El demonio no puede atacar cuando la persona ya vive en la divina voluntad. Cuando la persona intenta o se está empezando, quiere, conoce y se le antoja vivir en esto, es cuando el demonio se desata contra ella. O sea, este es el camino de Luisa y es el camino que casi todos van a pasar. Hay un momento en el que Jesús le dice a Luisa que para que su amor, que el amor divino, pueda entrar en ella, ser morada, necesita purificarla del todo. Y ese purificarla del todo significa quitar todas las pequeñas manchitas, todas las, ¿cómo diríamos?, los defectos, todas las miserias que tiene el alma. El problema es que nosotros conocemos nuestras miserias grandes, o sea, las que nos han dominado en toda la vida. Pero estamos llenos de miserias y miserias pequeñas que quizás nunca le hemos hecho caso, nunca hemos puesto atención a ellas. Pero como Jesús quiere perfecta pureza, y esto es interesante, a Luisa, después de haberla desapegado de todo, quitarle todo, haberla puesto a meditar su pasión, en fin, muchas cosas, que Luisa ya prácticamente se había despojado de todo lo que ella percibía, es cuando Jesús llega y le dice esto. ¿Qué no lo lógico, según nosotros, hubiera sido que Jesús la purificara? Sin embargo, le dice, no hay otro modo de purificarte del todo que ponerte en batalla con el enemigo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Si alguien, por medio de algún tipo de práctica, por algún tipo de acción, purificara a un alma o intentara purificarla, generalmente, o sea, queda limpia, pero durante un tiempo. O sea, ¿por qué? Porque no queda en ella el soldado, el combatiente que venció la miseria, sino es una fuerza externa que hace que la miseria se quite. Pero queda como Jesús nos dijo en el Evangelio, o sea, se limpia una casa, se queda totalmente limpia, pero queda cerrada y nadie que la habite. Entonces el enemigo da unas vueltas, regresa a esa casa, la ve vacía, va por otros como él, regresa y entonces el estado siguiente de esa persona es peor que el anterior. Sin embargo, si la persona se pelea, la persona es la que lucha, la persona es la que se purifica, entonces queda como un bastión en ella la virtud o las virtudes que haya tenido que usar. Y
Saldrá herida, sí, dice Jesús, quedarás con herida, con cicatrices y todo, una feroz batalla, pero ya el demonio no se podrá acercar. Y quedarás totalmente purificada y entonces vendremos a ti y haremos morada en ti. Así que la verdadera purificación, para que sea total, debe ser llevada a cabo por la propia persona. Y por eso es que a casi todo mundo que empieza a querer vivir en la divina voluntad, hay un ataque del enemigo, y a veces son ataques bastante fuertes. Dice, estoy en un apostolado, siguiendo a Cristo, buen pastor. Para vivir en la divina voluntad, ¿tengo que dejar ese apostolado? Sí y no. Es una respuesta muy, muy fácil de entender, ¿no? O sea, no necesariamente necesita dejarlo. Usted puede vivir todo lo que usted haga, lo puede vivir en la divina voluntad. El problema sería que cuando nosotros estamos en algún lugar siguiendo una espiritualidad, un apostolado, un grupo, algo, generalmente tomamos como vida eso que estamos practicando, que estamos aprendiendo, que estamos llevando a cabo. Y entonces habría un conflicto entre llevar como vida lo que se está usando o llevar como vida la divina voluntad. Mientras haya algo humano en la persona, mientras haya una finalidad humana, la divina voluntad no hace vida. Entonces, vamos a simplemente a tomar como diríamos, como ejemplo, unas frases de Jesús que le dirige a un sacerdote. Le dice, cuando la fe te rodee como las aguas del mar rodean a una barca, y como la fe soy yo, en ese momento yo te concederé 3 gozos espirituales. El primer gozo es que entenderás las cosas de Dios. Yo creo que ese es el gozo mayor que podemos tener, porque vamos a penetrar en el mensaje que Dios nos está dando a través de la revelación pública, o sea, toda la revelación en la Biblia, la revelación en el Evangelio, la revelación de los apóstoles, o sea. Y luego dice, el segundo es un desapego de todo. O sea, empezamos a quitar, a desapegarnos de las cosas materiales, morales o espirituales. Y el tercer gozo espiritual es un fastidio de todo aquello donde antes te sentías llamado. O sea, un fastidio, y ya tú decidirás si te quedas o no. Pero el fastidio nos va a conducir al desapego. Entonces, al principio usted podría convivir con las dos cosas, pero lo único que le podríamos decir es, sea fiel a lo que va naciendo en su interior. Porque en la medida que usted va adentrándose en la divina voluntad, si realmente está dispuesto, Jesús va a ir rodeándolo y va a ir comunicándole ese fastidio. Si llega el fastidio del grupo donde está, déjelo. Si no llega ese fastidio, es que no ha profundizado, no ha entendido, o simplemente no desea, o prefiere seguir con lo suyo. Entonces no tiene mucho sentido continuar con la divina voluntad. Bien, para un buen examen de conciencia, como preparación de nuestra confesión, podemos tomar nuestros pecados que repara Jesús en las horas de la pasión y a reparar entonces nuestros pecados como Él lo hizo. Bueno, la reparación, o sea, necesitamos entender que la mejor reparación es la que Él ha hecho. Y Él nos invita, gracias a este libro de las 24 horas, Él nos invita a fijarnos la manera en que Él repara y las causas por las que está reparando en cada hora. Entonces, y siempre le dice a Luisa, fíjate bien en lo que hago para que lo hagas tú junto conmigo. O en otras ocasiones le dice,
pon atención para que tú repitas esto que estoy haciendo. O sea, prácticamente nos está enseñando el cómo reparar. El libro de las 24 horas es un libro de reparación. No es un libro de meditación de la pasión, sino es la forma de reparar. Y resulta que a lo largo de ese libro vamos a ver que solamente para poderlo reparar como Él quiere, que es así como Él lo hizo, la única manera es vivir en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque si me dice, fíjate bien en lo que estoy haciendo para que ahora lo hagas tú, entonces yo pregunto, ¿cómo puedo yo llevar a cabo lo que Jesús hace si yo no tengo esa infinitud, esa capacidad de tomar todos los pecados y de repararlos a nombre de todos, de rehacer esos actos en actos divinos y entregárselos al Padre? Aquí se los entregaríamos a Jesús. Jesús ya reparó al Padre. Ahora nosotros debemos reparar a Jesús y junto con Él al Padre. Pero, ¿cómo hacerlo si no tengo esa capacidad de poder fundirme en sus actos, en su vida, en sus reparaciones? Por lo tanto, la verdadera reparación, esto es importante, porque a veces nos perdemos en esto. La verdadera reparación solamente, no tanto verdadera, sino la perfecta reparación que se le puede hacer es viviendo en la divina voluntad. Si no vivo en la divina voluntad, o sea, todo lo demás no queda con los efectos que tendrían los actos de Jesús. ¿Qué más podemos decir? No sé. Y si nos sentimos muy identificados al leer por primera vez el libro, chispas, creo que estos pecados sí yo los he cometido. Bueno, eso Entonces eso sí nos sirve para un examen de conciencia, ¿no? Caray, por eso. A lo mejor lo hice alguna vez y se me olvidó, pero al leerlo me lo recuerda Jesús. Acuérdate que también pagué por ti por esto. Ahí yo creo que sí nos causa dolor. Un dolor real, ¿no? Sí, pero si nos fijamos bien, es interesante porque en las horas de la pasión, o sea, va poniendo los pecados en general. Uh-huh. O sea, la separación de las almas de Él, o sea, cuando dice que los flagelos me arrancaban las carnes y yo con eso reparaba por las almas que se arrancan de mí. Y entonces la pregunta es, ¿y cuándo se arranca un alma de Jesús? Cuando no se hace la voluntad de Él. Entonces cualquier pecado entraría ahí. Ajá. Cuando habla y en la institución de la Eucaristía y repara, o sea, Él se comulga a sí mismo para reparar por todas las ingratitudes, las ofensas, los sacrilegios que se van a cometer, por todas las almas indignas, por todas las manos sucias que lo van a tomar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pecados entran ahí? Pues casi todos los pecados que hemos cometido cuando asistimos al Santísimo Sacramento, no por amor, sino como una rutina, por obligación, cuando no estamos totalmente atentos a Él, o sea, es como un dejarlo de lado, cuando lo único que vamos a hacer es estar pensando en lo que le vamos a pedir. O sea, porque es parte del apostolado. O porque es parte del apostolado, en fin. Uh-huh. Entonces, en realidad, todo lo que Él hace entra dentro de una gama de pecados que todos hemos cometido. Separarnos de Él, o sea, ofenderlo, es decir blasfemias. ¿Cuántas veces hemos blasfemado? Dice, no, yo nunca he blasfemado. ¿Sí? O sea, ¿qué es una blasfemia? Es hablar en contra de Dios. Bueno, así generalmente lo tomamos como ofender con palabras soeces, o sea, la dignidad y todo lo de Dios. Y yo digo, no es una casi blasfemia el hecho de tomar el nombre de Dios para cualquier cosa. Sí.
O sea, nosotros usamos el nombre de Dios en todo nuestro lenguaje, decir, mira, te lo juro por Dios, como diciendo, esto es verdad, aunque sea mentira. O sea, en fin, yo creo que sí, o sea, si vamos siguiendo las horas de la pasión, vamos a ver que muchos de lo que él narra engloba una multitud de pecados. Y puede servir como un examen de conciencia. Examen de conciencia, pues sí. Entonces tengo que llegar con el sacerdote y decirle, padre, me acuso que he cometido todo. Y le lleva el libro, ¿no? Y le dice, todo lo que está en este libro lo he cometido, ahí léalo. Sí, pues sí. Dice, ¿a qué se refiere Luisa cuando dice, estando en mi habitual estado? Bueno, Jesús la pone, o sea, en esto, cada vez que Jesús se va a presentar, le va a hablar de las verdades y la va a sacar saca su espíritu de ella para poderle hablar y poderla llevar a donde él quería llevarla. O sea, ella queda en un estado de rigidez total. Y ese estado de rigidez es por la humanidad de Jesús que se extiende en la humanidad de ella, y eso es lo que la deja rígida, ¿sí? Y esa rigidez solamente se le quita cuando el sacerdote llega y le da la obediencia de volver. Y en ese momento, o sea, su espíritu, su alma llega y se pone otra vez en ella, y entonces Jesús le permite volverse a mover, ¿no? Esto es interesante porque es la humanidad de Jesús extendida en la humanidad de Luisa lo que la deja inmóvil. Pero no hay que entenderlo como que se moría. No se moría. No, era como un estado de éxtasis, pero al mismo tiempo de una rigidez de todo su cuerpo, pero provocado por esa presencia de Jesús en ella totalmente extendido. Doctor, últimamente no tengo deseo de rezar el rosario. Siento que Jesús prefiere otro tipo de oración de mí. ¿Es soberbia? ¿Es el maligno o qué me pasa? Wow. Bueno, Jesús nos dice algo que es muy preciso. Le dice a Luisa, mira, reza, pero reza como rezo yo. Y le da el ejemplo de cómo reza él. Dice, fúndete en mi voluntad. Primer punto. Ahí vas a encontrar a la divinidad y encontrarás a toda la familia humana. Y encontrarás todo lo que la familia humana, o sea, está haciendo en contra de la divinidad. Toma a toda la familia humana, tómala, o sea, rehaz y repara todo lo que ellos hacen y entrégaselo a la divinidad como si fuera un acto hecho por cada uno de la familia humana. Y eso ahora Dios lo tomará como si todos lo amaran, como si todos le dieran la gloria, el amor, en fin. Y Dios va a corresponder con dones, con gracias para todos, pero va a corresponder a través de la persona que le entregó todo. Entonces ahora es tú, pues ya lo está diciendo a Luisa, tú ahora pon a disposición de toda la familia humana lo que Dios entregó para cada uno. Si nos damos cuenta, esto que está diciendo es totalmente diferente de lo que es la oración habitual. Que la oración habitual se ha vuelto una recitación, se ha vuelto una costumbre, se ha vuelto algo que es rutinario, que no son las palabras de la propia persona, que no es una relación íntima entre Jesús y la criatura, sino ahora es la criatura toma las palabras, los deseos, las intenciones de otra persona que escribió estas oraciones y pueden ser muy buenas, muy santas, muy hermosas, sí, pero no son mías. Y Jesús lo que quiere es una relación total y absolutamente personal con la criatura. Entonces esa relación personal
no se puede hacer en esta forma de rezo. Otra de las cosas, hay rezos en donde la criatura en la divina voluntad tiene la capacidad de poderse situar en cada momento de la vida de Jesús o en cada momento de la historia. O sea, ¿por qué? Porque el acto único de Dios contiene toda la historia de toda la familia humana y toda la historia de Dios. Pero está en un solo acto que está en un eterno presente. La divina voluntad es el vehículo, vamos a decirlo así, que nos puede colocar en ese acto. Y entonces ahora la criatura puede tomar un acto de ahí, hacer lo propio y entregárselo a él o a la Virgen para que lo revivan en ellos, revivan el gusto, el placer que les ocasionó aquello, y ahora en ese momento está haciendo la mejor oración, la mejor reparación. Un ejemplo sería el rosario. El rosario son los misterios de la vida tanto de Jesús como de María. Entonces se puede tomar ese acto, el que se esté meditando, y se le puede rehacer, o sea, y dárselo de nuevo para que lo vuelvan a gozar. Eso es muy superior a una simple meditación del misterio. Si tuviéramos conciencia de lo que es el Ave María, y si lo decimos despacio y fundidos en la divina voluntad, vamos a ir entendiendo qué quiere decir cada palabra del Ave María, que es un compendio de la vida de María, es un compendio de todo lo que Dios hizo en María, y es una alabanza perfecta, no la recitación del Ave María, no la recitación automática que me permite en un momento dado divagar, ¿sí? ¿Cuántas veces no rezando el Ave María o el Padre Nuestro y estamos pensando, nos descubrimos que estamos pensando en otras cosas? Estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en el problema familiar, estamos pensando en las compras que tengo que hacer, en cómo debo preparar la fiesta que vamos a ofrecer, en fin. Me doy cuenta, me regreso y al rato, en vez de estar divagando, lo que estoy haciendo es durmiéndome. En fin, la recitación no es una oración. Eso que quede muy claro. Entonces, si el Ave María la rezáramos despacio y meditando perfectamente cada palabra de ella y fundidos en la divina voluntad, estaríamos dándole a María la gloria completa que ella recibió en cada etapa de su vida. En fin. Dice, entonces la divina voluntad, vida real, es algo mucho, muy especial que Dios le da a quien Él quiere. Es algo mucho, muy especial. Yo diría que no, porque esto es para todos. O sea, no es específico, no es especial para alguien. Se lo da a quien Él quiere tampoco, porque Él lo da para todos. Se lo da a quien acepta ese don, ese regalo, o sea, esto que Él quiere dar. Entonces, la persona que acepta, la persona que se dispone, en ese momento Él se lo da. Pero no es a quien Él quiera que diga a Alejandro no y Alejandra sí, sino es para los dos, pero Alejandro no se dispone y Alejandra sí. Ya te mandamos fuera, Alejandra. O sea, que se entienda, ¿no? Es para toda la humanidad. Este era el plan de la creación, esta es la finalidad de la creación. No es algo más, no es una forma más de dirigirnos a Dios, sino es la finalidad única que Dios tenía cuando creó al hombre, cuando hizo toda la creación. Vida mística es ver a Jesús exteriormente y vida real es ver a Jesús interiormente. Según las palabras de Jesús, o sea,
Aquí yo necesito referirme en la divina voluntad a las palabras de Jesús. En alguna ocasión, Luisa le pregunta a Jesús que si su vida que él desarrolla en una criatura que vive en la divina voluntad es la misma vida mística que desarrolla en las almas que tienen la gracia. Y entonces Jesús le dice, no es vida mística como las almas que tienen la gracia, sino es vida real. Nada más con esas pequeñas, con esa frasecita, ¿qué entendimos? Que la otra no era real. Que la vida mística no es real. Uh-huh. Creo que es muy obvio lo que está diciendo, ¿no? No es vida mística como la vida que se desarrolla en las almas que tienen mi gracia, sino es una vida real. Creo que con eso podemos contestar esto. O sea, la vida mística es la vida de los efectos, lo que Dios deja, lo que Él deja en nosotros cada vez que nos acercamos, cada vez que lo recibimos en la Eucaristía. A los pocos minutos se va, su presencia real se va y nos deja la gracia, que son los efectos de su vida. Pero esa gracia, o sea, no es la vida real, sino son los efectos de su vida. Creo que con eso sería. Terminamos, doctor. Bueno, espero no haber dicho barbaridades. No, siempre. Y pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues aquí nos estaremos viendo la próxima semana, agradeciéndole a Alejandro, a Alejandra, Gracias, doctor. a Paris, Gracias, Paris. ¿sí? Y a ustedes sobre todo, amigos, por su presencia y ojalá que sigamos adelante. Y tenemos saludos desde Brasil, Argentina, Morelos, aquí en la República Mexicana, Colombia, Venezuela y Miami. Muchas gracias. Colonia Lindavista, en fin. Pues muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego, Hasta amigos. luego.